Alejandro, yo pienso que si estás listo, podemos comenzar. Pues, ok, no hay otra persona que pueda adicionarse. Vamos a dar 3 minutos más, 5 minutos de gavela para ver si entra otra persona. Perfecto. Bueno, yo como que voy a cerrar esto mejor y si tienen alguna pregunta, Pablo, tú me podrías ayudar si hay alguno que tenga la mano levantada para concentrarme solo en la diapositiva, que no tengo las dos pantallas desafortunadamente. Ok. Bueno, también sería interesante como conocer a los participantes de esta noche. Eh, yo me presento, mi nombre es Leandro Bernier, esta es mi segunda clase, la continuidad de, después de lo que vimos de lo de Scrum, Kanban. Hoy vamos a tener pues tengo yo la fortuna de compartir con ustedes la tercera clase de analista funcional avanzado. De hecho, vamos a hablar nuevamente basado en la realidad, en lo que pasa hoy día en la gran mayoría de las empresas del gobierno y privadas también, de la provincia de Quebec sobre todo. Vamos a tratar de aterrizar esta experiencia y tratar de condensar toda esta información en la presentación de hoy. Así a grosso modo quisiera como conocerlo, saber qué tipo de experiencias tienen ligada a lo del análisis para saber cómo enfocar sobre todo el resto del contenido de las presentaciones. No sé si tenemos entre nosotros personas que jueguen el rol de analistas, que jueguen el rol de analistas de negocio, analistas, digamos, desarrolladores, analistas orgánicos, analistas funcionales y todo otro tipo de diversidad de analistas que hay, que se pueden prácticamente agrupar como analistas de TI. La idea es un poco compartir, muchachos, si pueden, les pido el favor, como siempre, si pueden colocar el video. Estamos para compartir, para estar aquí y entregar conocimiento y participar. Aprovechen el momento como tal. Tenemos a alguien especializado en análisis funcional. Compartan, porque son momentos que son únicos. Si no hacemos una grabación y lo vemos por la plataforma, voilà, es mucho más fácil para todos. El momento es que hay que aprovecharlo, principalmente por toda la expertise que tiene Leandro. Es una de las personas que siempre me ayuda cuando estoy más enredado que el hijo Limber. Entonces aprovechenlo ahí cuando tengan duda o algo. Él simplemente nos pregunta qué expertise tienen, qué experiencia tienen en el campo de análisis funcional o si no la tienen o si apenas están introduciendo. Entonces aprovechen y participen. Es algo para que todos saquen el mayor provecho. De la lista de participantes que tenemos hoy, yo
reconozco algunos que tienen algún tipo de experiencia como analistas desarrolladores, analistas funcionales, pero me gustaría conocer si dentro de la lista de personas que hay otras personas que estén jugando algún otro tipo de rol. Como analista, claro está. Hola, mi nombre es Samuel Maldonado, vivo en North Carolina. Qué pena que no tengo el video. Yo soy administrador de empresas y la verdad no he trabajado en el campo de la tecnología, pero he trabajado en lo que son el tema de procesos y proyectos desde el área de calidad, documentación, ISO 9001. Toda esa parte la trabajé fuertemente durante más de 5 años en Colombia. Y ahorita me gustaría pues ampliar el campo y pues todo esto que se toma más, que se habla más que todo en los servicios de software y en, en el campo tecnológico, pero mi experiencia ha sido en servicios y en otros tipos de empresas, de negocio. Perfecto, excelente. Ya te podemos enfocar enseguida como analista funcional. Y de hecho, más adelante, en las descripciones de las tareas y responsabilidades y en los perfiles que las empresas buscan aquí, tú vas a poder confirmar lo que te estoy diciendo. Yo he tenido la oportunidad no de trabajar directamente con misiones de reclutamiento internacionales, pero sí de proveer la información base para para la parte de recursos humanos, acompañarlo desde la distancia inclusive. Y dentro de los perfiles que se buscan, fácilmente una persona con tu experiencia, según lo que tú nos acabas de comentar, encaja perfecto. Pues, si no hay otra persona que se quiera presentar. Leandro, yo quiero compartir mi experiencia. Listo, Armando, cuéntame. Bueno, aparte, yo actualmente me encuentro trabajando como analista de testing performance. Ya en la parte de testeo, pero en la parte de performance, de rendimiento de las aplicaciones con diversos clientes a nivel latinoamericano. Y en mis anteriores trabajos, pues como dice Pablo, era ingeniero de soporte, pero hacía de todito.com. Y dentro de mis funciones estaba la parte de administrar la base de datos de varios aplicativos de la Secretaría de Cultura de Barranquilla, y también me tocaba un poco del rol de analista funcional, todo el tema de la Listo, o toma de sea, que ya requerimientos con los clientes, toda la toma de requerimientos, toda la revisión de que cada una de las funciones del software cumplieran con esos requerimientos que el cliente exigía. Y así, perfecto. de todo un poco. Pero Listo. en la parte de analista tengo cierta experiencia que todavía sé que puedo aprender muchísimo más con todo lo que ustedes están enseñando acá. Excelente, eso es muy bueno, Armando, te complemento. Mira, uno normalmente, yo sé que en Colombia uno tiene que centrar, cabecear, hacer el gol, jugar de arquero y de defensa también. Yo eso lo tengo claro. Pero al mismo tiempo, eso es una gran ventaja aquí, porque tú te podrías perfilar por lo que más te gusta. No necesitas hacer todo. El trabajo aquí, digamos que es especializado, pero especializado en el sentido que tú vas a hacer una determinada cantidad de tareas y responsabilidades. ¿Okay? Tenemos lógicamente el administrador de base de datos, que también es un analista de TI, pero también tenemos un analista de afer o de negocio, también tenemos un analista de funcional, también tenemos un analista de realización, que algunos lo podrán llamar desarrollador. Yo ese tipo de léxico lo voy a detallar aquí, y vamos a hacer algún tipo de comparaciones para acercarlos realmente a lo que ustedes puedan ver en una oferta de trabajo. Esa es mi idea hoy, por eso es que le estoy preguntando su experiencia para tratar de guiar la presentación de hoy en función realmente de sus necesidades y de facilitarle un poco más la comprensión cada vez que veamos algo, una oferta laboral en línea
o cuando Pablo más adelante los esté ayudando y le digo, tengo un puesto de analista funcional, ya más o menos tengan clara cuáles serían las tareas y responsabilidades, analista desarrollador, analista orgánico. Son conceptos que nosotros conocemos, pero tal vez no con esos nombres. Pues bueno, procedo a comenzar. Muchas gracias. Procedo a comenzar. Si tienen dudas, por favor, en pleno momento que esté hablando, no me molesta. Me parece genial que me interrumpan para poder resolver las inquietudes. Bueno. Analista funcional avanzado. Vamos a quitar esto. Un segundo. Buenas noches. Buenas noches. Listo, comenzamos. Los temas que vamos a tratar son a grosso modo los analistas informáticos, es decir, los analistas en TI, los principales campos de trabajo, qué se necesita realmente para poder jugar el rol de analista y un ejemplo palpable de todas esas necesidades. Luego entramos a explorar cada uno de los perfiles, como ya les comenté anteriormente. Comenzamos por decir qué es un analista en TI. Analista en TI es básicamente un título genérico para poder definir el rol de manera general. El rol de un analista realmente es identificar, evaluar y validar necesidades técnicas, funcionales, de negocio, para poder proceder a mejorar algo que ya existe o implementar algo completamente nuevo para cubrir algún tipo de necesidad. Eso es lo que hace un analista de TI. Suena fácil, suena simple, sencillo. Ahora, campos de trabajo. Podemos encontrar muchas ofertas de analistas, sobre todo hoy día con este problema de mano de obra que hay aquí, fuerte. Las organizaciones, tanto privadas como del gobierno, se están peleando los analistas. Para nadie es un secreto que la falta de mano de obra se puede suplir con la automatización de tareas. Por eso es que nuestro dominio en TI es bien apetecido aquí. Porque a pesar de que, o sea, en modo normal, antes de la pandemia, ya hacía falta mano de obra. Porque había que reemplazar la cantidad de personas que ya de edad avanzada que estaban saliendo a la pensión, a tomar su pensión, a la retraite, como dice uno aquí, y había que reemplazarlos. Llegó la pandemia, se aceleró este problema, el hueco o la falta de informáticos, de personas en el dominio de la tecnología y de la información, se acrecentó, se multiplicó el problema. Al salir las personas, ¿cómo podíamos hacer nosotros para que todo siguiera funcionando igual? Si ya nos faltaban unas, dos. En mi experiencia, al inicio de la pandemia, nosotros éramos 14 en mi grupo. Y hasta hace 3 meses, porque ya el servicio donde yo estaba fue absorbido por otros servicios justamente porque terminamos 2 personas. Y afortunadamente con herramientas no logramos suplir las necesidades al 100%, pero el servicio funciona todavía en un alto porcentaje de forma automática. Sin embargo, cuando algo pasa, ahí está el pequeño inconveniente, porque ya las 2 personas, o sea, mi persona y mi colega que estábamos ahí, ya estamos en nuevos proyectos, en nuevos grupos de trabajo, en nuevos equipos, en fin. Pero eso es solo para darle una idea de la problemática hoy en día. Y problemática para el gobierno, pero mucha ventaja para nosotros. Si realmente lo queremos hacer de corazón y hacemos las cosas como se debe, yo estoy seguro que Tescolca, yo he visto los programas de Tescolca, están muy bien enfocados para ayudarlos a entrar en una organización, sea pública o sea privada, para que trabajen como consultores. Y como le decía Armando, con la experiencia que uno tiene en Colombia, porque yo también trabajé en Colombia y me tocaba, te repito, centrar, cabecear, ser arquero, ser defensor, o sea, pero es bueno eso.
¿Por qué? Porque te da la propiedad para poder hablar, entender las necesidades desde diferentes puntos de vista y no tan cerrado como son aquí. Uno ya puede pensar un poquito a futuro. Yo para hacer esto tengo que hablar enseguida con el DBA, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Eso es una ventaja que nosotros tenemos por encima de alguien que no ha vivido ese tipo de experiencias como las que vivimos nosotros en nuestros países. Para analistas de TI, tiene que ser una persona que le encante planificar y organizar. Sí, es cierto. Como te digo, te estoy hablando, tienes pequeñas islas que tienes que tratar de unirlas y crear una gran isla. Para eso necesitas muy buena organización, muy buena planificación, que si necesitas hablar con un DBA, pero vas a hablar con el cliente, ya tú sabes que para la idea inicial del cliente, a pesar de que no tengas el gran detalle, de una tienes que ir pensando en que, o intentando acelerar el proceso, hablando de una con el DBA para decirle que necesitas de su ayuda la próxima semana, por lo menos, en lugar de esperar la próxima semana y hacer la demanda o la solicitud del DBA para que te ayude la semana siguiente. Porque justamente los recursos son limitados y tú tienes que hacer avanzar el proyecto en tiempo, en recursos, y todo eso se traduce en dinero, como lo vimos la semana pasada en nuestro triángulo de la triple restricción en Scrum. También tienes que disfrutar trabajando con el público, por supuesto. Tú tienes clientes a la interna, bastante clientes, tienes tu grupo de trabajo, tienes clientes a la interna y clientes a la externa. En tu misma área, en tu mismo departamento, en tu misma división, son todos clientes tuyos, todos te van a tratar como cliente. Un área es cliente de otro área, un equipo es cliente de otro equipo. Tienes que disfrutar trabajando en equipo, con colegas u otros profesionales. Se hacen muchas reuniones. Hoy en día, aplicando la metodología Scrum, la metodología Agile, involucra mucho trabajo de equipo. Y trabajar en equipo significa tener mucha planificación, organización y sincronización. Porque como explicaba la clase pasada, cuando se trabaja en equipo no van a hablar, no, Leandro no funcionó. Eso lo podrán decir al interior del equipo y lo vamos a arreglar en la retrospectiva siguiente en Scrum. Pero de cara al cliente, es el equipo que no funcionó, no es un nombre. Y la mentalidad cambia un poco, porque uno como equipo, lo que quiere uno es mostrar que tenemos una velocidad de equipo. ¿Una velocidad que es? Intentar funcionar en equipo, simple y llanamente. Tratar de hacer las cosas como se deben, pero en equipo. Y así poder decir, no, este equipo es capaz de comprometerse en hacer esto, esto y esto en este intervalo de tiempo. Pero si no somos capaces de trabajar en equipo, si cada cual trabaja individual, es un caos completo. Liderazgo. Liderazgo y bastante de iniciativa, diría yo. Y ahí es donde sobresale nuestra experiencia en diferentes dominios de la tecnología de la información. Ok, no somos especialistas de, no sé, te voy a dar un ejemplo, de redes, de infraestructura, de base de datos, pero tenemos unas nociones básicas. Y si tenemos experiencia porque fuimos defensa, cabeceamos y hicimos el gol en Colombia, eso nos va a facilitar tomar el liderazgo, tomar la iniciativa. Y todo el mundo te va a mirar como líder, como un líder de analista en realización o un líder técnico, como un líder de todos los analistas funcionales, como un punto de referencia a nivel orgánico, en fin. Tener la habilidad para resolver problemas. Ojo con esto, es importante, porque no es que tú solo te vas a, ok, esto es lo que el cliente quiere, este es el problema que tengo. No, 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 no es lo que tú pienses. Resolver un problema significa como tomar la lluvia de ideas, trabajar en equipo, buscar la mejor alternativa de solución que cueste menos y que sea viable
o esa que sea 100% viable. O sea, normalmente uno se enfoca, o sea, ese era uno de los grandes temores que yo tenía, ¿no? Pero, o sea, el vocabulario en francés es diferente en inglés y en español, o sea, el español y el inglés guarda cierta relación, llamamos las cosas más o menos similares, pero con el francés cambia la palabra, o no voy a saber si decirlo o no decirlo, pero afortunadamente, como estamos en equipo, tú expresas tu idea y ellos te van a entender. Ellos van a hacer todo lo posible porque todo el mundo va a estar en la misma dinámica de resolución del problema. Ese es el buen lado. Tener la capacidad de comunicarse y escuchar. ¿Qué significa? Evitar al máximo querer imponer una idea cuando no la hemos analizado al 100%. Eso ocurre bastante. Y ahí sí me toca decirlo, pues en mi experiencia lo he visto más con las personas no quebecas. He visto que de pronto hay muchos sin querer entrar en polémica. Lo he visto tanto a nivel de sudamericano, como a nivel de los árabes, como a nivel de los europeos. O sea, son personas que por tendencia tienden a imponer sus ideas, pero ojo, son ideas bien fundamentadas, pero simple y llanamente no son viables, no se adaptan al 100% a la realidad del proyecto. Creo que hay Leandro, qué pena, Sí. quería agregar algo que tú mencionaste que es bastante importante en el sentido que aquí trabajamos diferente. Primero que todo, pues obviamente todo lo que tú has mencionado de trabajar en equipo, de estar con los colegas, tener la habilidad de resolver problemas, demanda de parte de nosotros y es una de las cosas que trabajamos fuertemente y que yo les digo a los profesores, demanda un alto nivel en el lenguaje, en el francés, para entender, para comprender todos los requerimientos que te puede estar diciendo un piloto o que te puede estar comunicando un arquitecto, porque también tienes que leer. Otro punto supremamente importante que tú tocaste fue la manera de trabajar. Aquí tú eres una persona profesional, es una persona de brillar que te sostiene solo. No vas a tener a nadie diciéndote, cumple esta tarea, haz esto, haz lo otro. Se supone que como profesionales acá en Canadá, tú haces tus tareas, te planificas de tal manera que cumples unas metas. Nadie, no es como en Colombia, no es como en otros países latinoamericanos que vas a tener el jefe ahí a cuello corto. No, vas a tener obviamente tus Scrum donde tú vas a decir tus avances como tal, pero no tienes esa misma presión que nosotros tenemos en nuestros países, digámoslo así, a nivel profesional. Simplemente quería adicionar eso, profe. Ay, buenísimo el comentario, Pablo, porque eso es cierto. O sea, de pronto estos dos puntos están bastante relacionados con lo que tú acabas de decir. Ahora, yo cuando le estoy comentando esto, yo parto del hecho de que necesitamos un buen nivel de francés funcional, ¿ok? No estoy hablando de ser bilingüe, español-francés, o trilingüe, español-inglés-francés. No estoy hablando de eso. Es un nivel funcional de francés que te permita entender, comprender, escuchar, escribir y transmitir tus ideas. De la manera básica o de la manera sofisticada, o en el lenguaje sofisticado como tú quieras utilizarlo, perfecto, es para ti, es una herramienta para tu vida el francés. Pero desde que tú tengas un nivel funcional, tú puedes prácticamente aplicar a un puesto de analista de TI. Siguiendo también con lo que Pablo dice, sí es cierto, nadie te va a imponer, no vas a tener a la persona con el látigo atrás, no. Por eso todo el tiempo les hago énfasis en el trabajo en equipo. Para trabajar en equipo hay varias metodologías. Como vimos en la clase anterior, está el Scrum, tienes una lista de tareas, el equipo se comprometió a hacer determinadas tareas. Ahora, dijeron que iban a hacer 5 tareas y hay 4 personas en el equipo. No significa que yo voy a hacer la 1, la 2, la 3, la 4. Yo voy a hacer esa con la que yo me sienta mejor. Es a eso a lo que voy. O sea,
Y por eso es que yo les hablo también de liderazgo, porque si yo me siento bien tocando la base de datos, pero yo sé que hay varias tareas, una que toca la base de datos, otra que toca el ORM, que se encarga de la conexión entre la base de datos y el aplicativo web, por lo menos, y hay otro que se siente mucho más fuerte con la parte web, pero hay otro que se siente mucho más cómodo trabajando con los tests. En fin, hay para todo. O sea, nadie va... Cuando estás armando el equipo, tú tratas de buscar los elementos que tú necesitas para tu equipo. Eso es lo que sucede. Que si, listo, soy muy bueno haciendo test, pero me interesa el desarrollo web y no tengo experiencia, hay algo que se llama el jumelage. Uno aprende. Un principio básico de la programación Speak también es una metodología ágil. O sea, te sientas al lado con alguien por un intervalo de tiempo, luego cambia para que tú pongas en práctica lo que tú aprendiste y la otra persona va a supervisarte. No con el afán de criticarte, más bien con el afán de ayudarte a crecer, tener una curva de aprendizaje. Si no, imagínense ustedes, si tenemos ya hoy día un problema de penuria de mano de obra, los equipos lo que están haciendo es tratar de conservar el mejor ambiente del mundo para evitar perder un integrante, porque eso significa en hacer más tareas para el equipo. Entonces, ese grado ¿cómo diría yo? Como de armonía, eso es fundamental en los equipos y favorece, o sea, desde mi experiencia les puedo decir que favorece mucho el aprendizaje. Demostrar iniciativa y ser autónomo. Sí, iniciativa para poder tomar una tarea y decir, yo quiero hacer esta tarea desde el principio hasta el fin, sea porque, como lo acabo de decir, sea porque yo conozco algo de eso, o sea porque me interesa aprender de eso. Y autónomo en el sentido o sea, todo lo que es autónomo, autodidacta, en el sentido de que tú mismo vas a intentar buscar una solución. No es que tú vas a coger la tarea y vas a estar molestando 24/7 al compañero tuyo. Hey, enséñame. No, espérate un momento. Tenemos Google que puede ayudarnos, tal cual como nosotros hacemos. O sea, cuando no sabíamos programar en C#, ¿qué hacíamos? Pequeños tutoriales en YouTube. A eso me refiero con ser autónomo y autodidacta. Y poseer un espíritu de síntesis bastante ligado con el francés. Yo no puedo colocarme a exponer mi idea dando mucha vuelta, adornándola mucho. No, tengo que tratar de sintetizar lo que más pueda una idea y transmitirla. Si ya el resto del equipo o mi cliente o el resto de las personas me demandan un contexto, me solicitan un contexto, me piden más información, perfecto. Yo les voy a responder en función de lo que ellos me estén diciendo. Si me preguntan por pera, yo trataré de responder por pera. No les voy a decir que tengo un cultivo en mi casa de peras, manzanas, naranjas. A ellos no les interesa y es demasiada información que no viene al caso. El tiempo, digamos, ¿cómo lo ven ellos? El tiempo, teniendo ellos que entregar un equipo, trabajo, o sea, un conjunto de tareas que se comprometieron a hacer, no creo que quieran perder mucho tiempo en escuchar cosas que realmente no van a estar ligadas a una tarea o alguna actividad en particular que se relaciona con el proyecto. Aplicación de las aptitudes, interés y personalidad. Lo que acabamos de hablar anteriormente. La mejor forma, el analista TI se reúne con diversos stakeholders. Stakeholders lo traducimos como parte prenante de un equipo. ¿Quiénes son? Mi cliente, el de redes, el de infraestructura, los de soporte a usuario, porque a veces necesitamos que nos hagan una determinada configuración para poder desarrollar un software. Eso lo hace la gente de helpdesk, de soporte. En fin, cualquier otra área que va a estar directamente o indirectamente relacionada con el trabajo que yo voy a hacer. El equipo de servidores. En fin, para poderme dar un servidor de desarrollo, de aceptación, de producción, de homologación, en fin.
hablar con el cliente, con el piloto, con el superusuario, no sé cómo lo quieran llamar, porque necesitamos tomar los requerimientos iniciales y transmitir eso en un documento que va a permitir a los desarrolladores hacer su labor. O un analista orgánico antes de un desarrollador si necesita, o sea, si el proyecto es muy grande, dependiendo del impacto, hay muchos protagonistas en el equipo, dependiendo el tamaño del proyecto en el que estén. Ahora, según el tipo de organización, el analista de TI también puede participar en la fase de implementación del proyecto. ¿Sí? Si es una empresa pequeña, o sea, estoy hablando de empresas que no es como el gobierno o empresas que no son consultoras, sino una empresa, ¿qué te puedo decir? Una empresa pequeña, literalmente, que no necesite un mega desarrollo de una aplicación web para poder interactuar con una base de datos cuando tú puedes hacer todo eso en ACES. Estoy dando un ejemplo un poco adaptado a la realidad porque hasta el día de hoy se utilizan aplicaciones en ACES. En particular, también se van a ver obligados a darle formación a los usuarios sobre el aplicativo que el equipo acaba de desarrollar. O sea, ahí tienen la aplicación de las diferentes aptitudes, intereses y personalidades que hemos hablado anteriormente. Estos son simples ejemplos palpables. Entramos a hablar ahora sobre los diferentes tipos de perfiles de los analistas de TI. Tenemos analista de negocios. Un analista de TI puede ser un analista desarrollador, un analista funcional. Eso es importante colocarlo aquí, analista funcional o analista funcional, en el sentido de que aquí es masculino y femenino todo el tiempo. Desarrollador, desarrolladora. En todas las ofertas de trabajo, no la van a hacer por el título, sino más bien por la persona. Ese es otro tema cultural interesante. Analista de infraestructura, redes o computación en la nube o de servidores. Analista de seguridad, seguridad a nivel de la aplicación. Seguridad a nivel de redes, porque el analista de redes que te gestiona un router, que te crea VLAN, no es el mismo que toma las decisiones para saber qué puertos bloquear, qué puertos no bloquear. Analista en ciberseguridad, con todo este tema de la nube, es el que te va a decir de qué forma estructurar o bloquear o dar los permisos en todo lo que se relaciona con la nube, o cómo, bajo qué directivas comunicar un servidor en la nube contra tu servidor local para poder hacer el intercambio de datos. Administradores de base de datos también hacen parte del grupo de analistas de TI. Analistas en BI, Business Intelligence. Y si seguimos profundizando más, les puedo decir que tenemos analistas en función de la especialidad de un logiciel, por lo menos analistas en CRM. Tiene que ser un informático que comprenda cómo funciona muy bien el software CRM, cualquiera, Dynamics, en fin. Analistas, hoy en día que el tema del machine learning, el tema de la limpieza de datos, el tema de la transformación de datos, todo eso ha creado nuevos títulos, por decirlo así. Analistas, analistas de TI, pero de información, los que toman los datos brutos y se encargan de la limpieza. Analistas de late data, son esos que hacen una transformación de los datos que ya el otro analista limpió, lo purificó, los transforma y los coloca en un data warehouse. En fin, hay tantos analistas como nuevas funciones creadas por la última tendencia tecnológica.
Nosotros nos vamos a enfocar realmente en lo que son los analistas de negocio, los analistas desarrolladores, los analistas funcional. Vamos a ver algo que también es muy importante, que es el analista orgánico. Son cuatro tipos de analistas que son en alta demanda. Es lo que más se busca. Ya después, los otros tipos de analistas, si ustedes pudieron remarcar, son de especialidades. O sea, los cuatro primeros que les mencioné, los 3 de negocio, desarrollador y funcional, más el orgánico, son un poco más genérico, entre comillas, y los otros son realmente especialistas en función de del rol que van a jugar como tal. Analistas de negocios o analistas de affair, para que de una vayan escuchando cómo se va pronunciando acá. ¿Quiénes pueden ser? Personas del dominio de la administración y de la tecnología de administración, de la información. Justamente estábamos hablando ahorita, discúlpenme no tengo buena retentiva con nombre, pero la persona que es administradora, que tiene mucho conocimiento de procesos administrativos. Estoy hablando administrativos. No estoy hablando de ingeniero industrial que es especialista en procesos. No, no, no. Simple y llanamente que tiene nociones de procesos administrativos, procesos de empresa, de forma general y desde el punto de vista administrativo aplican a este negocio. No tiene, como analista de negocio, no tiene que ser necesariamente alguien de la tecnología de la información. Creo que hay alguna pregunta por acá. Perfecto. Sí, Arnold, muchas gracias. A grosso modo, ese es el resumen del que hablo. Y eso es de lo que estamos fuertemente buscando aquí en el gobierno de Quebec. Las empresas consultoras, como les contaba, se los arrebatan los unos a los otros. Le propone cosas chéveres, pero respetando un margen a los empleados de la competencia. Podría uno decir que es una competencia desleal en cierta forma, pero pues estamos en un dominio donde estamos en una situación privilegiada y lógicamente uno va a ir en función de sus prioridades a la empresa que le proporcione las mejores preventas, por decirlo así. Un analista de affair, un analista de negocio en general, ¿qué es lo que hace? Analizar y definir las necesidades de la clientela para satisfacerla. Listo. Es decir, hablar con el cliente. Participar en proyectos de desarrollo de sistema y asumir responsabilidades por el lado del usuario de los proyectos. Una vez más, no tiene que conocer nada de sistema, pero el analista al interior de un equipo es el que va, digamos, se va a jugar el rol de usuario. Hey, si yo fuera el usuario, me gustaría que este botón estuviera aquí más arriba, o esta secuencia de actividades no fuera así como ustedes las definieron, como la definió el analista orgánico o el desarrollador, sino me gustaría que la tercera actividad se hiciera de primero. O sea, tratando de utilizar una lógica de usuario diferente a la lógica técnica. Contribuir a la búsqueda de soluciones y al establecimiento de procesos operativos. Una vez más, hablamos solamente de procesos netamente administrativos que van a responder a una necesidad en particular. Realizar diversos estudios y redactar informes de gestión, análisis de situación con el fin de proponer soluciones prácticas. Volvemos a lo mismo. Esto es, tengo una necesidad del cliente, yo recibo su necesidad, yo la voy a plantear al equipo, yo tengo que escribir, yo tengo que tener un nivel funcional de francés, yo tengo que tener lógica para poder responder o dar una posible alternativa de solución a la necesidad del cliente. Escribir historia.
especificaciones, citas, historia, porque se utiliza mucho Scrum. Entonces hablamos de historia, metodologías ágiles, citas, guías de usuario, instrucciones y herramientas de referencia. Al final, cuando tiene que hacer la formación, tiene que dejar algún tipo de documento. Ojo, digo algún tipo de documento porque no es a lo que uno está acostumbrado en Colombia, el megadocumento de 300 hojas que se supone que es un manual de usuario. Hay otra forma de hacer documentación en el contexto Agile. Participar en las actividades de los grupos de trabajo y comité con el fin de ayudarlos en su transformación y fomentar el surgimiento de ideas innovadoras. Eso también tiene que hacer el analista de negocio. Por lo general, cuando hay 3, 4 usuarios que representan al cliente, el mismo analista de negocio se reúne, hace una lluvia de ideas, utiliza alguno de las herramientas de Kaizen para solucionar los problemas. Y normalmente las principales ideas o nociones de solución salen de los mismos clientes, en la mayoría de los casos. Ahí volvemos prácticamente a aplicar el principio de Pareto. El 80-20, si guiamos bien una reunión, va a ser 80% fructífera. En el sentido de que ellos mismos me van a dar la necesidad, ellos mismos me van a dar la solución e indicarme qué es lo que quieren de forma puntual. ¿Qué se necesita para ser un analista de afuera o analista de negocio? Bueno, aquí principalmente esta información que estoy colocando aquí es un poco genérica, es como el resumen de varias ofertas de trabajo que analicé y la traté de compactar aquí. ¿Qué se necesita? Pues tener ellos aquí llaman un pregrado equivalente a 16 años a lo que nosotros llamamos pues, terminar la universidad y obtener un diploma universitario. Ahora, puede ser en administración de negocios, puede ser en ciencia de la computación, puede ser en contabilidad, puede ser en la administración. O sea, para jugar el rol de analista de negocios solo tienes que tener buena lógica, un nivel de francés funcional y muchas ganas de querer hacerlo. Vas a tener una fase de aprendizaje, sí. De pronto, si vas a conocer términos técnicos, sí. Pero eso no va a ser un impedimento para que tú puedas realizar tus tareas. Se debe tener al menos un año de experiencia que se considere relevante. Ojo, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si alguien de contabilidad que nunca ha jugado un rol no quiero utilizar el término analista de negocio, que nunca ha participado en proyectos donde tiene que definir procesos administrativos o formas de hacer una contabilidad, o por lo menos decirle a la gente de ventas, ustedes van a operar de esta forma y de esta forma para que cuando llegue la información a contabilidad nos llegue de esta forma, y eso va a facilitar su trabajo y nuestro trabajo. Ahí, indirectamente, está jugando un rol de analista de negocio, estableciendo soluciones administrativas basadas en un proceso que está creando. También tenemos, pues piden ser ciudadano canadiense o residente permanente o tener un permiso de trabajo canadiense válido. Bueno, eso es importante que lo coloqué porque realmente o sea, quería como remarcar que sí necesitamos un proceso. Ahora, yo sé que con Tescolca, si en Colombia no tuviste la oportunidad de tener la experiencia en contabilidad y en administración, en Tescolca puedes ganar esa experiencia. Y es válida, es certificada. Eso es muy importante también. Se puede considerar también como un plus. No es obligación, pero sería interesante tener experiencias relacionadas con el análisis de la necesidad de un usuario y el aseguramiento de la calidad.
ISO 9000 funciona, interesante. En ISO 9000 tocas muchos procesos. Como les digo, análisis de la necesidad de un usuario. Si tú eres de los que te gusta darle soluciones a problemas o buscar un medio de mejorar un proceso existente, eso aplica para ti. Ese es el tipo de mentalidad que tienes que tener. Conocer los principios y herramientas relacionados con los métodos agiles y el método Lean. Sí, es interesante. Si no, o sea, ¿por qué? ¿Por qué piden eso? Porque sea que tú vas a entrar allí y sería interesante que tú tengas una base para que encajes perfectamente en lugar que comiences. También te van a aceptar, ya. Tal vez de pronto no en ese proyecto, pero sí te van a aceptar en otro proyecto en el cual está comenzando y es la oportunidad perfecta para que te formes como Scrum, para que te formes en las nociones de Lean, en las nociones de, Lean, de Kanban, en fin, de todas estas metodologías JIC. Ahora, si tú tienes una certificación BABOK, PMBOK, PMI o SAFe, eso hablará que tú eres un especialista en procesos, o sea, ya ese es otro nivel. Ya. Sí lo coloqué porque sí se pide, pero como les digo, es solo un plus. Ahora, conozco a alguien que era especialista en PMI, en el BABOK, tenía un nivel de francés funcional y a pesar de no conocer las metodologías Agile como tal, y otro, su dominio era, él era técnico contable, ni siquiera contador, técnico contable, pero él se interesó mucho en lo que era el PMI SAFe, porque encontró en eso, estando en Colombia, una forma de poder estructurar soluciones de procesos. Y eso le valió para entrar como analista de negocio él está ahora mismo en Montreal. Él trabaja con el gobierno de Quebec, pero en Montreal. Y es un técnico contable. Solamente que por su propia iniciativa, él se dedicó yo no creo que él esté certificado, pero él tiene muy buenos conocimientos sólidos de lo que es el PMI. Y eso indirectamente toca lo que es Lean Six Sigma, todo ese poco de cinturones de Lean Six Sigma, el blanco, el amarillo, el verde, el negro. Y eso le ayudó bastante. Entró al área de tecnología de información siendo un técnico de contabilidad. Analistas, analista desarrollador. Este dominio sí es tecnología de la información. O puede ser alguien que no necesariamente sea ingeniero de sistema, ingeniero, puede ser alguien que tenga algún tipo de especialidad, pero que haya hecho un curso de desarrollo de software, por lo menos. Y después les voy a explicar más adelante cuál sería la diferencia entre un analista desarrollador y un desarrollador, pero encaja en este modelo también. En resumen, ¿cuáles son las tareas que hace un analista desarrollador? Participar en el desarrollo de diversas funcionalidades del sistema. Es decir, alguien nos dio un documento en el que está consignado un conjunto de necesidades. Eso tengo que transformarlo en código. Las tareas de programación incluye la codificación, depuración y documentación de la aplicación. Y hasta los tests, los diferentes tests. Los tests de carga, los tests de performance, los tests unitarios, las pruebas unitarias, las correcciones necesarias, los mantenimientos a los sistemas. Tiene que proporcionar el dominio de datos a la persona que va a realizar las pruebas funcionales. En último momento pasa a convertirse hasta soporte nivel 2 o 3, porque fueron ellos los que desarrollaron el software.
y a pesar de que ya esté en producción y a pesar de que llamen al help desk cuando uno hace ya la entrega oficial del software, hay momentos donde se presentan pequeñas anomalías o particularidades y son ellos las personas mejores, idóneamente las mejores para poder solucionar el problema. Llevan a cabo la producción y el rodaje del sistema, o sea, todas las actualizaciones que tienen que hacer en producción, en fin, lo que uno conoce como un desarrollador en Colombia. ¿Qué requisitos tenemos para poder ejecutar este rol acá? Titular de un título universitario. O en el mejor de los casos, si no somos ingenieros de sistema, como les digo, puedo tener otro título, pero haber trabajado en el desarrollo de software como tal, eso cuenta también como años de experiencia o equivalente para poderte completar los 16 años que se solicitan. Digamos, un administrador que haya hecho 4 o 5 años, podría entrar como analista de desarrollo. Ojo con eso, podría entrar. Ahora, como analista de desarrollo hablamos de 3 niveles. Hay junior, hay senior y hay intermediarios. Pero podría entrar como junior, por decirlo. Y nuevamente, ser ciudadano canadiense o residente permanente. Una vez más, o sea, ese es un requisito obligatorio. No necesariamente tienes que tener conocimiento. O sea, tú has tenido experiencia en el desarrollo de software. Tú has tenido experiencia por lo menos en base de datos, pero no has tocado lenguaje de programación. Has tenido experiencia testeando, pero no has testeando aplicaciones, pero no has desarrollado. Has tenido experiencia con software, pero no has desarrollado como tal. O sea, puedes entrar como analista desarrollador. Y como les digo, eso es solamente un plus. Si tú sabes C#, .NET, Visual Basic Net y Java, la provincia de Quebec, en general, la ville de Quebec, el gobierno, trabaja mucho con Microsoft. Ahora último ha comenzado poquito a poquito a trabajar con software libre, Angular, Node.js, pero todo bien delimitado, porque ya ellos tienen, o sea, ya ellos tienen muchos años trabajando con Microsoft y hacer un tipo de migración hacia software libre no es del todo ideal. Entonces ellos sí comienzan a hacer pequeñas cosas y poco a poco se están dando cuenta que sí funciona. Es una transición que tienen que vivir y que ya comenzaron al menos ya. Conocimientos básicos de programación orientada a objetos. Sí, importante. Y el método Agile, también importante. En todo lo que es analistas, es importante conocer las bases de la agilidad. Es importante sobre todo conocer Scrum. Es importante conocer Kanban, Lean. Analistas funcionales. Bueno, como analistas funcionales, volvemos a lo mismo. Tecnología de la información idealmente. Pero ya vimos que podría ser alguien. ¿Cómo nos ubicamos como un analista funcional? Un analista funcional, digamos que es el puente entre un analista desarrollador y el cliente. En un principio, en un proyecto pequeño. ¿Cómo podemos ubicar el analista funcional en un proyecto intermediario? Está el cliente, está el piloto, está el analista de affair o de negocio, está el analista funcional y está el analista desarrollador. Yo les tengo un ejemplo preparado más adelante, sino que trato de colocarles el rol del analista dependiendo del tamaño o la envergadura del proyecto en el que esté participando. Ahora,
Si es algo pequeño, como habíamos hablado, incluso hasta el analista funcional podía hacer el desarrollo del software. Si es una aplicación basada en ACES, BBA, el cliente dice, hey, necesito de alguna u otra forma llevar este pequeño inventario, cosas así, listo, eso lo podemos solucionar con ACES, dime qué necesita, la misma persona juega los dos roles. Eso se podría presentar. Es muy raro, pero se presenta. Por eso no lo puedo descartar, porque lo he visto. Ahora, en resumen, las tareas del cotidiano principalmente serían considerar las necesidades del usuario, desarrollar la solución en colaboración con las partes interesadas del proyecto y garantizar el seguimiento funcional y la asistencia al usuario. A grosso modo es eso. El analista funcional es responsable de analizar las necesidades de negocio, comerciales, de los usuarios y modelarlas para crear aplicaciones optimizadas. Listo. Un analista funcional dice, ok, él necesita esto, esto y esto. Yo creería que esto lo podríamos hacer de esta forma, o yo creería que tal software que está en tal área podría suplir el 50% de las necesidades, el otro 50% desarrollamos un servicio web o un web API que va a hablar con ese mismo software y le mostramos la información de otra forma. O sea, ese tipo de cosas lo podría hacer un analista funcional si tiene los conocimientos suficientes en TI. Ahora, ¿domina el sector para el que trabaja? Por supuesto, tiene que dominar el vocabulario que maneja el cliente, porque si no, no va a poder entender las necesidades como tal del cliente. Todo tipo de solución que él plantee debe conducir a una solución informática adaptada a la necesidad, o sea, que pueda solucionar las necesidades del cliente. Eso es lo que hace un analista funcional. Analista orgánico. El analista orgánico lo que hace es asume el desarrollo, evolución, operación y mantenimiento y soporte de sistemas de misión. ¿Qué quiere decir todo eso? Cuando tenemos un gran proyecto y lo dividimos en pequeños proyectos, o sea, en pequeños proyectos entre comillas, tiene que haber alguien que coordine desde el punto de vista técnico todos esos proyectos, a pesar de que hay un analista funcional, a pesar de que tienes un analista de negocio, pero tienes que tener a alguien más arriba que sea capaz de decidir, no, esta necesidad de este proyecto y esta necesidad de este proyecto, vamos a tratar de crear un componente común que pueda ser utilizado por dos o tres proyectos, o sea, por 2 o 3 equipos de diferentes proyectos. Eso es prácticamente el rol de un analista orgánico, que conozca la envergadura del proyecto, que conozca cada uno de los órganos o funciones que componen el proyecto como tal y que pueda ser utilizado en diferentes equipos de trabajo o proyectos de trabajo. Tiene que estar muy relacionado con la seguridad, por supuesto. Él está un paso más arriba, él no mira un proyecto, él mira varios proyectos al mismo tiempo. Y de hecho, hasta ayuda al centro de servicio a dar soluciones, porque el centro de servicio se va a enfocar en un proyecto, él va más arriba, ¿no? Tu problema se puede solucionar simple y llanamente colocando a esta persona en este grupo que le va a dar acceso a este componente o que le va a dar acceso a este servidor, porque este servidor es el que se encarga de gestionar el módulo 1, 2 y 3 que fue desarrollado por el equipo 1, 2 y 3. Ese tipo de macrovisión es la que hacen los analistas orgánicos. Ahora, ¿es que todos los proyectos tienen un analista orgánico? Bueno, esa es otra pregunta. Ya eso es otra situación. Leandro, ¿Sí? disculpa, Pablo me dejó encargado. Lo que pasa es que hay una pregunta de Arnold en el chat. No sé si podrías ayudarnos. Esa pregunta te la voy a responder al final, porque tengo justamente el slide para eso. Arnold, yo te voy a mostrar los salarios hoy día para los analistas en TI. Y eso va a responder tu pregunta. Así que al final te la voy a responder. Aquí tengo un ejemplo a grosso modo de los analistas. Un ejemplo que le acabo de transmitir. Tenemos
tenemos un analista funcional. Sí, tenemos un analista funcional que es el que proporciona al programador todos los documentos funcionales que contienen todas las especificaciones del sistema esperado. ¿Ok? Tenemos el analista desarrollador o programador, que es el que escribe el código del sistema. Hace las compilaciones, hace las actualizaciones a otros ambientes, de aceptación, de producción, en fin. Tenemos el piloto del sistema, que no es más que un superusuario, que es el que representa a todos los usuarios, es el que conoce las necesidades, es el punto de vista del usuario en el proyecto. Tenemos el encargado del proyecto, que es la persona que va a controlar los tiempos y el dinero. Se está invirtiendo tanto dinero, ¿cómo hemos avanzado? ¿Ya? Y es también la persona que juega un rol de facilitador, porque cuando hay dudas o las personas no se pueden colocar de acuerdo entre sí, tiene que haber alguien que tome la decisión. Tenemos también el analista de AFER. Arriba, está un poquito más arriba, no se logra ver bien, pero es la persona que es encargada de transmitir las directivas de la empresa y la visión de la gestión corporativa. En un orden de ideas, el analista de AFER es el que habla con el piloto de sistema y con toda la parte cliente para traducir todas sus necesidades en algo entendible para el equipo. El analista funcional toma lo que el analista de AFER acaba de hacer y comienza a diseñar soluciones basado en lo que él conoce, basado en el ambiente. Se documenta si hay algo que ya existe que responda a eso en la empresa. El programador, listo, es la persona que desarrolla. Y como lo digo, el piloto es el superusuario y el encargado del proyecto es el que mira los números y los tiempos, a grosso modo. Este es el mejor ejemplo que les quería mostrar, donde ya tengo varios de los personajes que interactúan en un proyecto. Ahora, hablamos de analista orgánico versus analista funcional. El analista orgánico descompone el sistema en órganos capaces de soportar las funciones. Volvemos a lo mismo, es el que tiene la macrovisión. Es otro tipo de trabajo, pero sigue siendo un analista. Si a mí me interesa más hacer la orquestación a un nivel macro, me voy como analista orgánico. Sí, eso me impide, eso me obliga a hablar con la gente de seguridad. Que en mi mente yo tengo que este proyecto en total lo voy a hacer con, ¿cómo te digo? O sea, para hacer esto necesito hablar con la gente de seguridad para que me quede cierto grupo. Necesito hablar con la gente del equipo de servidores para que me den los determinados servidores. Y al mismo tiempo con los de seguridad para que me vayan creando todos los grupos que necesiten cada uno de los diferentes ambientes de desarrollo. También necesito, por lo menos, tengo esta funcionalidad que yo sé que es llamada desde diferentes módulos. Esto puede crearse como un órgano o como una función, que es lo mismo en última. Y todo eso parte ¿de dónde? Del documento funcional. Es decir, ya un analista funcional hizo su estudio funcional y el analista orgánico toma esto y dice, ok, él quiere que esto funcione de esta forma. Pero yo, para facilitar las cosas, yo voy a crear un solo componente que me pueda ayudar a resolver varios problemas, por lo menos. Y cuando existe el analista orgánico, es el que va a decir la secuencia de actividades prácticamente, o sea, el que va a indicar desde el punto de vista técnico cómo va a funcionar el software, para que después llegue el analista desarrollador y esa secuencia de actividades las traduzca en código. Ahora, para hacerlo mucho más comprensivo, la parte orgánica es la segunda fase del análisis. La primera es la funcional. Ok, se requiere que haga esto. No te voy a decir, no les voy a decir qué es el cómo, porque el cómo corresponde prácticamente a la solución y sería la implementación, pero es un paso intermedio entre la implementación o el podaje del software y las necesidades funcionales.
También tenemos analista desarrollador versus los desarrolladores. Esto sí me parece muy importante, porque inclusive hasta cuando yo llegué aquí, yo estaba un poco confuso. Pero gracias a Dios, he logrado a través del tiempo a tener clara esto. El programador codifica, simple y llanamente. Digamos que es un técnico que solamente se va a especializar en recibir un documento, no importa quién se lo dé, un analista orgánico, un analista funcional, y él va a hacer lo que esté ahí. Y listo. El analista desarrollador, por el contrario, lo que hace es capaz de decirle al analista orgánico o al analista funcional, yo creo que esto no debe ser así, yo creo que nosotros vamos a o es el que toma las decisiones, vamos a estructurar el proyecto de esta forma, vamos a crear estas clases, esta clase va a ser parcial, tú vas a trabajar en una parte, yo voy a trabajar en la otra parte y luego la llamamos en tiempo de compilación, por lo menos. Ese tipo de decisiones lo hace un analista desarrollador. Mientras que el desarrollador, como les digo, es el que no opina, es el que toma su cosa, toma su documento funcional y se dedica a hacer código. Pero no cuestiona. Como lo resumo, el analista desarrollador es un rol más completo, mientras que el desarrollador es mucho más específico. Depende de la forma de trabajar de cada equipo también. O sea. Arnold, para responder tu pregunta, como dije ahorita, aquí está un resumen de la escala salarial del gobierno de Quebec para los analistas en TI. Esta escala es la vigente, aplica hoy día, desde el 2020 y se debe acabar el 31 de marzo del 2023. Todos los analistas tienen el mismo salario, la misma base. Como te digo, si a ti te gusta más observar las cosas a nivel macro, tú eres orgánico. ¿Que vas a tener más responsabilidades? Sí y no. Es otro tipo de responsabilidad que tiene. ¿Que vas a tener más tarea? Sí y no. Es otro tipo de tarea. ¿Que eres analista funcional y te gusta realmente la parte sea de hablar con el cliente y traducir sus necesidades en algo funcional, en un documento funcional? Si te gusta esa parte, chévere, o sea, puedes hacerlo. Que si el proyecto es grande y necesitas si necesitas un analista de AFER para que pueda traducir las necesidades del cliente en su lenguaje como tal, perfecto, también puedes jugar el rol de analista de AFER. Aquí creo que hay una pregunta. Hay algo importante que nos está mostrando ahí, Leandro. Este es un escalafón que se maneja de manera general en las empresas, desde el más, digamos, con menos experiencia hacia arriba. Y lo que traduce ahí es que realmente los analistas estamos en un estándar, y estándar en decir que no va a depender si somos analistas de AFER o analistas orgánicos. Los desarrolladores como tal, y según la experiencia que he tenido, pueden comenzar con un poquito menos, pero generalmente los analistas manejan ese escalafón que nos muestra ahí, Leandro. O sea, no importando. Y para complementar la información que Pablo está diciendo y la observación que yo le hacía a Armando al principio, chévere que tienes experiencia en varios dominios del área de tecnología. Eres tú el que decides por cuál te quieres enfocar. Ahora, este es el salario base. Arnold, para agregarle un poquito más de picante a la respuesta de tu pregunta. Si tú eres experto, ahí ya hablamos de unos tipos de bonificaciones o primas. Tienes que ser experto, tienes que ser, ¿cómo te digo? Podrías aplicar podrías aplicar, pero eso es más que todo por antigüedad, eso es más que todo por conocimiento de los procesos en general. No te estoy hablando de tu área, no te estoy hablando de tu departamento, sino a nivel del ministerio, a nivel de la organización como tal. Podrías aplicar a unas primas o bonificaciones adicionales a tu salario. Eso, estamos hablando de un 10%,
estamos hablando de un 15 o de un 20% adicional dependiendo del tipo de prima al que tú quieras aplicar. Leandro, y simplemente por aclarar un poco con respecto al programa que nosotros manejamos y lo que están en el programa, nosotros comenzamos más o menos por el echelón 3 porque nosotros no somos parte del gobierno, ¿ya? Nosotros con la preparación y el plan canguro que hacemos, en el caso de analistas, comenzamos como en el echelón 3 para seguir todo un camino y hacemos una propuesta realmente basada, si el cliente nos dice que a nosotros que sí, que supongamos la persona escogida es Walter, Armando, Carlos o Leonardo, y ahí pueden comenzar a trabajar, pero realmente seguimos con el plan canguro donde no te dejamos solo en el sentido de que no te sientas desorientado, porque pues Leandro lo sabe, porque cuando yo comencé estaba más perdido que el hija Limber, y ahora mismo las personas que han hecho el programa con nosotros y ya están en otras empresas, han venido nuevamente a nosotros a decirnos necesito ese plan canguro, y nos contratan los servicios porque las empresas no lo dan como tal. Entonces no vas a estar solo, vas a estar acompañado para seguir este camino. Eso es muy importante. Y adicional a eso, Pablo, también, el hecho de que tú pases por Test Colca es una experiencia reconocida, certificada. Ahora, tú llegas aquí, normalmente tienes 20 años, no sé, 10 años trabajando en Colombia. Ellos no te van a reconocer los 10 años, ojo. No te van a reconocer todo ese tiempo. Ellos necesitan también experiencia canadiense de trabajo. Ahora, Test Colca se vuelve una bonita oportunidad para ustedes en ese sentido. Y ya es algo que están viviendo personas que están aquí como Walter, como Diana, como Carlos, ya están viviendo su experiencia como analistas funcionales como tal, y es algo reconocido, pero obviamente va a depender del desempeño de cada uno en el programa. Claro. Eso es importante Entonces, porque, por lo menos, o sea, lo podemos guiar, pero no somos nosotros los que vamos a ejecutar la tarea en el día a día. Sí, vas a recibir una orientación, las bases en general son las mismas. Ahora, como tú lo recibes, como tú lo interpretas, como tú lo aplicas en tu día a día es otra cosa. O sea, hasta allá no podemos asegurar. Pero por el contrario, ante la más mínima duda, tú puedes contactarnos. Vas a tener una respuesta. Ese es el plan canguro. No sé si hay alguna otra duda, no sé si hay otra pregunta. Arnold, por favor, confírmame si Arnold dice, gracias, estimado Leandro y compañero, muy espectacular esta clase y orientaciones, de verdad, muchas gracias, tenemos un profe súper experimentado, hagamos todas las preguntas que podamos. Pues, ni me modo, imagino que llegamos a la sesión de preguntas. Sí, exacto. Aprovechen, ya nos pasamos 15 minutos, pero estamos para... Uy, qué pena. Bueno, si todavía logro tenerlos aquí, puedo pensar que fue algo buena la presentación. Yo solo puedo decirles que o sea, a mí me gusta mucho hablar sobre la experiencia, porque yo no tuve nadie que me guiara. Mejor dicho, yo llegué y me estrellé solito, por decirlo así. Y mi experiencia la he hecho con el pasar de los años. Pero si hubiera tenido yo a alguien que me pudiera guiar, que me pudiera como decir, hey, mira, o sea, solo aconsejarme, queda en mí que yo acepte o no el consejo. Tratar de aprender de la experiencia de otra persona. Vas a ganar tiempo como no tienes ni idea. O sea, sí, vas a tener 10,000 caminos, pero que alguien te diga, no, mira, este te podría conllevar a este te podría conllevar a este te podría conllevar a esto. Ese eres tú el que decide si lo aceptas o no. Ahora, por eso fue que yo al principio les pregunté qué tipo de experiencia en cuanto al análisis tienen para tratar de enfocar
toda la presentación en función a su experiencia. Yo les estoy hablando de profesionales como analistas en TI. Una última idea que se me olvidó al momento de hacer la comparación entre el analista desarrollador y el desarrollador es eso. El analista desarrollador es un profesional y los salarios que le estoy mostrando es de profesionales. El desarrollador como tal puede ser un técnico y los salarios son inferiores. Entonces tú decides cómo irte. O sea, yo te estoy dando los dos caminos, pero eres tú el que decides. Ahora, como también le digo a Armando, Armando, tienes varias experiencias. En la clase pasada alguien me hizo una pregunta y yo le respondí, depende del rol en el proyecto en el que esté. Yo creo que ahora, porque me ha tocado estar 50% en un proyecto, 50%, he estado hasta en 3 proyectos al mismo tiempo, jugando roles diferentes. Y como les digo, o sea, en ese donde estaba los 3 al mismo tiempo, decidí aceptar el tercero, porque entre otros no me van a imponer. Fui yo el que decidí. Porque yo quería jugar un rol que no había jugado antes. Y que me pareció muy interesante, me gustó bastante, de hecho. Pues sí. Bueno, Y amigo, creo que no hay preguntas por si ahí. no hay preguntas, pues... Terminamos. Debido a la Ok, escasez Walter. de mano de obra, un analista puede hacer dos funciones de analista, por ejemplo, el funcional puede hacer la FER en el mismo proyecto, o si no hay mano de obra, igual solo soy analista funcional en el proyecto. Pues, fue Walter el que hizo la pregunta, ¿cierto? Sí. Walter, Sí. como te digo, o sea, ellos no te van a imponer nada. Ellos te van a decir, hey, mira, necesitamos un analista funcional en este proyecto y necesitamos un analista funcional en el otro proyecto. En proyectos diferentes sí se presenta. Sí, exacto. son proyectos diferentes, pero las tareas son las mismas, prácticamente. Lo único es que tal vez de pronto lo que puede variar es el vocabulario. En uno estás hablando, no sé, de un proyecto de recursos humanos con su propio lenguaje, y en el otro puedes estar hablando no sé, de los créditos que le dan a los niños. Entonces, son 2 lenguajes completamente diferentes, pero tus tareas van a seguir siendo la misma. Yo personalmente lo vería como una forma de poder crecer y conocer más los procesos, porque después, al igual que tengo experiencia en diferentes dominios de la tecnología de la información, también tener experiencia en diferentes procesos me permitiría saber, no, este es más chévere por aquí, este proyectico me gustó, es interesante, voy a ver qué hay por aquí, por el proceso como tal, porque las tareas van a seguir siendo lo mismo. Y si en un momento dado, o sea, vamos a hablarlo sinceramente, si en un momento dado quiero estar un periodo de tiempo en una zona de confort y me siento bastante confortable con el proyecto de recursos humanos, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no hacerlo? Listo, voy a jugar el rol de analista de AFER, me voy a quedar con los de recursos humanos. Es fácil el proyecto, es fácil el lenguaje, es importante. O sea, el tecnicismo que hay propio del proceso. Todo ese tipo de situaciones se van a presentar. Pero, como les digo, es a ustedes a quien tiene la última palabra, quien puede decidir. No sé si hay otra pregunta. No veo manos levantadas. Yo creo que, bueno, ya llevamos 20 minutos de más. Muchas gracias, prof. Durante la semana les estaremos avisando que la próxima clase va a ser con otra ingeniera, Elena. Después otra vez va a venir Leandro y al final voy a estar yo por ahí. Muchas gracias, prof. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga, que tengan bonita noche. Gracias por su tiempo, una vez más. Y Gracias, cualquier Leandro. duda, Muy quedo a su amable. disposición. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Pablo. y Leandro. Gracias por todo, Leandro, Pablo. Chaito.